Tallo cerebral. Ya ustedes tienen las diapositivas, no me tengo que preocupar porque tomen apuntes, sino porque pongan, está en mutis hace un montón de tiempo. Yo lo puse en mutis, ayer revisé y seguí en mutis. Tallo cerebral, porción más caudal del encéfalo. Habíamos dicho finalmente que el sistema nervioso no puede tomar fotos. Quien yo vea que toma fotos, te doy la clase por vista. ¿Listo? Por eso están en mudo. Si veo a alguien tomando una foto, doy la clase por vista. Porción más caudal del encéfalo. Conecta la médula espinal con el cerebro y el cerebro con la médula espinal. Sí, Mayumi. Problema mío ya no es, a las 7 yo arranco, si eso no está, no es problema mío. Conecta la médula espinal con el diencéfalo y el cerebro con el tallo cerebral y la médula. O sea, finalmente, todas esas vías ascendentes y descendentes deberán pasar por el tallo cerebral. Cualquier lesión del tallo cerebral incluirá adicionalmente lesiones que incluyan las vías ascendentes y las vías descendentes, y dañará lo que interconecta el diencéfalo con el cerebro y el cerebelo. O sea, finalmente es un sitio que comunica todo. Tiene 3 porciones: una porción más caudal, el bulbo; una porción intermedia, la protuberancia; y una porción más cefálica, el mesencéfalo. Se pueden reconocer en imágenes diagnósticas. En este caso tenemos 2 series distintas de resonancia de cerebro en corte sagital. Una, la que está marcada con A. Si ustedes ven, hay una cosa que se ve muy brillante, ese es el líquido cefalorraquídeo, hiperintenso. Hay ciertos momentos del tiempo del resonador que le permite a uno reconocer el líquido cefalorraquídeo súper blanco. Entonces lo que está en blanco es el espacio subaracnoideo o los espacios ventriculares, y eso le permite a uno reconocer nuevamente las estructuras. Y en B está hipointenso, negro, no, uno no dice negro, sino hipointenso, en este caso en resonancia, y nuevamente, en este caso ahora el oscuro, le permite a uno reconocer el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo, y a partir de ahí reconocer las diferentes porciones. Entonces aquí con la P será la protuberancia, el más caudal es el bulbo, el más cefálico es el mesencéfalo, y nuevamente ustedes ven sus relaciones con el sistema ventricular. Aquí nuevamente se ve el acueducto cerebral lleno de líquido cefalorraquídeo hiperintenso, con una relación muy estrecha con el mesencéfalo. El mesencéfalo tiene como tal al acueducto cerebral, y el cuarto ventrículo, que tiene 2 porciones, una porción que da contra la protuberancia y otra porción que da contra el bulbo. Es una estructura que consideramos infratentorial. Habíamos dicho que el cráneo está dividido en una serie de espacios que eran las fosas, y eso lo daba el tentorio. Entonces, típicamente todo el tallo cerebral lo consideramos que está por debajo del tallo del tentorio, perdón. Es decir, es de la fosa posterior, y cualquier lesión que afecte la fosa posterior afectará al tallo cerebral. Tiene una configuración externa, ¿no? Habíamos dicho que entonces cuando estamos en neuroanatomía, entonces primero pensamos en las relaciones, y es el ejercicio que acabamos de hacer: dónde está ubicado y cuáles son sus relaciones, sus ubicaciones. Una estructura infratentorial que está típicamente en la fosa posterior, y tiene una cara anterior, unas caras, no una cara, tiene varias caras. Tiene una cara anterior, que es la que estamos viendo acá. En esta cara, digamos, se han retirado los hemisferios cerebrales, y de esa forma lo podemos ver en su máxima expresión. Si estuviera en una preparación anatómica del encéfalo completo, ya ustedes habían visto que los lóbulos temporales abrazan al diencéfalo y al mesencéfalo, o sea que para poderlo ver como lo vemos acá, pues han tenido que hacer una resección del polo temporal. Y pues vemos que tiene unas relaciones típicas fáciles de reconocer. Ya ustedes son capaces de reconocer el quiasma óptico, y posterior al quiasma óptico se continúa con las cintillas ópticas. Típicamente esto es una estructura del diencéfalo, o sea, ya esto es diencéfalo. Vemos el tuber cinerio, que aunque no es fácil de ver, nosotros vimos una preparación en el anfiteatro que nos permite ver la hipófisis, que sería lo más caudal de esta estructura, y vemos los cuerpos mamilares, que muchos ya son capaces de reconocer. Y
Posterior a él empezamos a reconocer las estructuras del tallo cerebral. Vemos en el mesencéfalo, en su cara anterior, los pedúnculos cerebrales y la sustancia perforada posterior. Adicionalmente vemos adelante la salida del tercer par craneal de una cosa que vamos a llamar la fosa interpeduncular. Ese es el mesencéfalo. Entre el mesencéfalo y la protuberancia hay un surco, que es el surco pontomesencefálico, y luego vemos la cara ventral de la protuberancia. En la cara ventral de la protuberancia reconocemos un surco muy importante que se llama el surco de la arteria basilar, que lo forma la arteria basilar mientras va palpitando. Eso, todos aquí mientras estamos en clase, eso la arteria basilar le está pegando a nuestra protuberancia y eso forma un caminito que queda marcado ahí. Lateral vemos como tal la protuberancia, si ustedes se acuerdan, eso es el puente, y en algunas vistas se ve como un puente de los hermanos Grimm, de los cuentos de los hermanos Grimm. Y en la cara anterior reconocemos súper bien la emergencia del quinto par craneal. Y ahí, en el libro de Netter, en la imagen de Netter, nos dicen que el quinto par craneal en realidad tiene dos ramas. Una rama enorme, sensitiva, y una rama más pequeña, motora. Luego, si nos vamos más caudal, aparece otro surco. El surco bulbo protuberancial, que como su nombre lo indica, separa el bulbo de la protuberancia. En ese surco emergen tres pares craneales. El sexto, que es el más medial, el séptimo, que aquí además aparece representado con sus dos ramas, y el octavo par. Si ustedes ven, el séptimo y el octavo están mucho más laterales que el sexto. Están tan laterales que en realidad están como en un ángulo que se forma entre el tallo cerebral y el cerebelo. Ese ángulo se llama el ángulo ponto de puente cerebeloso. O sea, es una esquina que forma el cerebelo con el puente. Algunos tumores que típicamente afectan el octavo par craneal, luego pueden afectar al facial, ¿cierto? O sea, quedan vecinos. El tumor del octavo par hace que se expanda y termine colapsando al séptimo. Entonces, el octavo par lleva la información auditiva, el séptimo lleva principalmente la información motora de la cara. Entonces, un día una persona tiene una sordera y al otro día tiene una sordera y una parálisis facial. En el primer sitio que hay que pensar que hay una lesión es en el ángulo pontocerebeloso, dada esa vecindad. Y eso, digamos, es una cosa que ustedes van a ver como un diagnóstico topográfico. Un paciente consulta porque tiene una sordera y una parálisis facial, y uno lo primero que dice, listo, tiene un síndrome sensorial, pues que está sordo, tiene un síndrome motor porque no puede mover la cara, tiene un síndrome autonómico porque adicionalmente el facial está encargado del lagrimeo, entonces la persona tiene el ojo seco. Entonces uno dice, diablos, ¿dónde puede estar la lesión? ¿Cierto? Ese es el pensado. Y el primer pensado será, por ejemplo, en este caso, en el ángulo pontocerebeloso. Caudal al surco bulbo protuberancial, reconocemos el bulbo como tal. En el bulbo se ve como tal el surco medio anterior, que es una continuación, perdón, tengo tos, entonces tengo voz de cafetera, espero que me perdonen. Entonces, si ustedes ven acá, hay una raya que, aunque está separadita acá, en realidad es el continuo del surco medio anterior espinal. Ahí ese separadito, en realidad es la famosa decusación de las pirámides. Es un sitio muy importante en el cual el tracto córtico espinal, la mayoría de la información motora, cruza la línea media para ir a inervar las motoneuronas inferiores contralaterales. Entonces, esa es entonces está el surco, abajo está la decusación de las pirámides, lateral al surco tenemos las pirámides vulvares. Ahora sí aparecen las famosas pirámides vulvares, que es el sitio donde se empaqueta el tracto córtico espinal para descender típicamente por el cordón anterior de la médula espinal, ¿cierto? O sea, la información motora que iba en la porción ventral del tallo cerebral, ahora se va a ir lateral y se va a ir por el cordón anterior de cada una de las semimédulas. Ya ustedes saben cuáles son los límites de ese cordón. Lateral a las pirámides hay un surco, y en ese surco emerge un par craneal, el 12º par craneal, y ese surco se llama el surco preolivar. Se llama preolivar porque está por delante de otro abultamiento que se reconoce en la superficie del tallo cerebral,
que son las olivas inferiores. Lateral a las olivas inferiores hay otro surco que es el surco retroolivar. El surco retroolivar es el sitio donde emergen tres pares craneales: el noveno, la porción cefálica del décimo y el undécimo par craneal. Entonces, pues, es fácil, obviamente, yo eso me lo he visto 1.000.000 de veces. A ustedes les toca machacarle a la memoria, porque la memoria sí es bien útil. Tiene una cara dorsal. Para reconocer la cara dorsal del tallo cerebral, tenemos que quitar su vecino más posterior, que es el cerebelo. El cerebelo está conectado al tallo cerebral por los pedúnculos cerebelosos, y en esta imagen lo que se ha hecho es resecar el cerebelo por los pedúnculos cerebelosos, y además se hizo una resección completa del tenencéfalo. Ahí estamos viendo el diencéfalo también desde atrás. Patiño. No. El undécimo o nervio accesorio es retroolivar, ¿cierto? Tiene una parte retroolivar y tiene una parte espinal. El 12º. Entonces aquí se quitó todo el telencéfalo. Entonces estamos viendo el tálamo por detrás, y además vemos la pineal, o sea que estamos viendo el epitálamo, ya ustedes lo reconocen. Y volvamos a hacer el ejercicio ahora desde atrás. Entonces, vemos el mesencéfalo. El mesencéfalo en su cara posterior, pues va a tener una cosa muy importante que se llama la lámina cuadrigémina, que son los colículos, 2 colículos superiores, 2 colículos inferiores. Todo lo que esté por encima de los colículos superiores ya será diencéfalo. Por debajo de los colículos inferiores emerge el cuarto par craneal. El cuarto par craneal es el único nervio par craneal que emerge en la cara dorsal del tallo cerebral. Todo lo que pase por debajo del cuarto par craneal ya se considera protuberancia, es decir, el límite entre el mesencéfalo y la protuberancia en su cara dorsal es la emergencia del cuarto par craneal. Luego vemos en la protuberancia, y como habíamos visto, la protuberancia en realidad tiene un contacto muy estrecho con el cuarto ventrículo. Ahí en realidad lo que estamos viendo al quitar el cerebelo es el piso del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, si ustedes ven, tiene una forma romboidea, en el cual el rombo tiene 2 partes superiores y 2 partes inferiores. Las partes superiores del rombo serán la protuberancia, las partes más caudales del rombo serán el bulbo. Adicionalmente, lateral, en ese rombo estamos viendo los pedúnculos cerebelosos, o sea, en realidad el cuarto ventrículo tiene un techo, que es el cerebelo, un piso que lo forman el bulbo y la protuberancia, y unas paredes laterales que las forman los diferentes pedúnculos cerebelosos. Hay 3 pedúnculos cerebelosos, uno superior, que en realidad es este, uno medio, que es aunque el más lateral por ser el más grande y el más voluminoso se le considera el medio, y uno inferior que es pequeñito, que está casi que inmerso ahí. Allá dentro del cuarto ventrículo reconocemos también unas elevaciones. Vemos una cosa que se llama la eminencia media y el colículo del facial. Esos son estructuras de la protuberancia. Aquí vemos una cosa que se llama las estrías vestibulares, que son el límite que hay entre el bulbo y la protuberancia. Hay un límite anatómico que separa esas dos estructuras. Caudal, entonces, a las estrías vestibulares vamos a reconocer el trígono del vago y el trígono del hipogloso. Esos trígonos del vago, del hipogloso, la eminencia media y el colículo del facial en realidad son elevaciones que hacen estructuras profundas de sustancia gris sobre la superficie cerebral, ¿cierto? O sea, así como habíamos visto las intumescencias en la médula espinal, que significaban que había muchas más neuronas, pues ahí, debajo de esas elevaciones que se forman, lo más seguro es que encontremos muchas más neuronas. O sea, los núcleos van a generar un aumento en el volumen que se reconoce en la superficie. Y luego se cierra el cuarto ventrículo y seguimos en el bulbo. O sea, el bulbo en su cara dorsal tiene 2 porciones. Tiene una porción abierta, que es la que da contra el cuarto ventrículo, y una porción cerrada, que ya no tiene cuarto ventrículo.
Aquí en la punta del cuarto ventrículo, en la punta más caudal, hay un hueco que se llama el óvex. El óvex es el sitio por donde comienza el canal ependimario, es decir, ese hueco central que continúa siendo el remanente del hueco que estaba formándose desde el desarrollo embrionario del tubo embrional. En la cara dorsal del bulbo, en su porción cerrada, vamos a reconocer los colículos de Gracilis y los colículos de Cuneatus. Ya habíamos visto en médula espinal, en las vías ascendentes en los cordones posteriores, que estaban divididos en dos porciones, el fascículo de Gracilis y el fascículo de Cuneatus. Aquí, en el bulbo, van a ser sinapsis esas fibras que iban ascendiendo y va a ser el sitio de la ubicación de la segunda neurona de las vías de los cordones posteriores. Y ya después del fascículo de Gracilis, de los colículos de Gracilis y Cuneatus, en una línea imaginaria que uno traza desde la altura de la deposición de las pirámides, pues uno delimita de la deposición de las pirámides para arriba bulbo, de la deposición de las pirámides para abajo la médula espinal. Podemos verlo también de ladito, ¿cierto? Entonces en este caso lo que estamos viendo es una proyección dorsolateral del tallo cerebral, en la cual básicamente vemos lo mismo que acabamos de ver, pero pues es para un repaso. Vemos en el mesencéfalo la lámina cuadrigémina y la emergencia del cuarto par. En la protuberancia vemos el espacio como tal del cuarto ventrículo y los pedúnculos cerebelosos formando sus paredes laterales. En el bulbo vemos la parte vulvar del cuarto ventrículo y vemos la parte cerrada del cuarto ventrículo. Miren ustedes las estrías vestibulares. Las estrías vestibulares son también como una protuberancia que hace algunas partes del octavo par craneal. El octavo par craneal ustedes saben que es una parte auditiva y otra parte vestibular. Las fibras que vienen del vestíbulo del oído pues van a irse hacia atrás y por eso lo reconocemos hacia ahí. O sea, nuevamente muchas cosas que están pasando en la profundidad las podemos reconocer en la superficie por, digamos, como por accidentes geográficos. Y como estamos viendo una vista posterolateral, alcanzamos a ver muy bien los surcos retroolivares con la emergencia de los nervios pares craneales retroolivares, la oliva, que nuevamente es un abultamiento que forma un núcleo que está en la profundidad del bulbo, y la emergencia del nervio preolivar. También vemos la emergencia de las raíces anteriores, el ingreso de las raíces posteriores y la salida de la porción espinal del nervio par craneal, del décimo nervio par craneal. En el tallo cerebral pasa una cosa muy importante, y es que están la mayoría de los núcleos de los pares craneales. El término pares craneales es súper antiguo, se utiliza básicamente desde las descripciones anatómicas de Galeno, y Galeno dijo que los nervios pares craneales eran todos los nervios que emergían por algún hueco del cráneo. Entonces, a partir de esa definición de Galeno tenemos 12 nervios pares craneales. El primero, el olfatorio, el segundo, el óptico, pero estos dos nervios pares craneales en realidad no son nervios como tales, son estructuras nerviosas diferentes. Y por ejemplo ya habíamos visto que el segundo par craneal, que hace parte de la vía visual, en realidad es una estructura diencefálica. Ya en el tallo cerebral vamos a tener los otros nervios pares craneales, nos quedan 10 pares craneales que son del tallo cerebral, y vimos ya que efectivamente todos los demás pares craneales, desde el tercero hasta el 12º, tienen su origen aparente en la superficie del tallo cerebral. Cuando yo hablo de origen aparente es donde aparecen en la superficie, así como veíamos en la médula espinal que había una emergencia de las raíces anteriores o un ingreso de las raíces posteriores. El sitio por el cual los nervios pares craneales se ve saliendo o entrando de la superficie cerebral es lo que vamos a llamar su origen aparente, y tendrán un origen, si hay un origen aparente, pues tendrán un origen real. El origen real va a ser en el núcleo o ganglio donde se encuentran principalmente sus neuronas. En los nervios pares craneales que son sensitivos, la primera neurona estará en los núcleos periféricos, y los nervios pares craneales que sean motores tendrán su origen real en núcleos motores del tallo cerebral. Eso ahorita más adelante lo vamos a volver a ver.
Y luego la configuración interna. Entonces pues ya conocemos muy bien la configuración externa del tallo cerebral. Ya entonces sabemos que está compuesto por mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Que en la cara anterior vemos unas cosas como los pedúnculos, la protuberancia como tal, las olivas, la emergencia de diferentes pares craneales. Que en la cara dorsal vemos la lámina cuadrigémina, vemos el cuarto ventrículo y vemos los folículos de gracilis y cunea. Entonces eso sería como el principal del tallo cerebral. Luego en la configuración interna hay que echarle cuchillo al tallo cerebral. Entonces típicamente se echa cuchillo en diferentes niveles para que aquí en Bogotá, no sé, en Caracas, Venezuela, o en Estados Unidos, en América, todo el mundo estudie el bulbo de la misma forma, la protuberancia de la misma forma y el mesencéfalo de la misma forma. Entonces hay unos planos de cortes típicos que son a lo largo de algunas cosas que se reconocen en la superficie que le permiten a todo el mundo entender el tallo cerebral por dentro. El tallo cerebral lo podemos cortar además, y esto es bien importante, tenemos que entenderlo también como en tres láminas, ¿cierto? Tiene una lámina más ventral, que acá aparece en color fucsia o rosado. Tenemos una lámina intermedia, que aquí aparece como azul, y una lámina posterior o dorsal, que aquí aparece coloreada como verde. Entonces, si ustedes ven, podemos reconocer que tiene bulbo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, pero que también podemos ver la lámina rosada, que vamos a llamarla el vientre, una lámina azul o intermedia que vamos a llamar el tegmento, y una lámina verde o dorsal que vamos a llamar el tectum o techo. Entonces, tanto el bulbo, la protuberancia como el mesencéfalo tienen base, tegmento y tectum. Y típicamente en cada una de esas láminas nosotros vamos a reconocer algunas cosas que son propias de la lámina, ¿cierto? O sea, así como decimos que el tercer par craneal es un nervio par craneal del mesencéfalo, pues también podemos decir que en la base, en todo ese vientre del tallo cerebral, típicamente lo que vamos a reconocer son los tractos descendentes, las fibras descendentes del tracto córtico-espinal, es decir, que conecta la corteza con la médula espinal, y el tracto córtico-vulvar. Cuando hablamos de algo córtico-vulvar, pues sería como si conectara la corteza con el bulbo, pero en realidad lo que está conectando es la corteza con todos los núcleos motores somáticos del tallo cerebral, ¿cierto? O sea, si yo acá a alguien le digo, haga visco, muchos son capaces de hacer visco, ¿cierto? O sea, voluntariamente son capaces de controlar los movimientos de los ojos. Mastique, haga como si estuviera comiendo chicle. Cualquiera de ustedes podría hacer la pantomima de que está comiendo chicle. O sea, podemos controlar con nuestra voluntad nuestros movimientos oculares, nuestros movimientos masticatorios, nuestros movimientos faciales, ¿cierto? Si yo a alguien le digo, haz cara de sexy, pues hará la boca así, ¿cierto? Entonces la gente voluntariamente es capaz de poner cara sexy. Entonces también lo controla somáticamente. Podemos, por ejemplo, hacer el ejercicio de deglutir, ¿cierto? O sea, cualquiera de ustedes, así no tenga comida en este momento o líquido en la cavidad oral, puede hacer la pantomimia de tragar, ¿cierto? Y podemos hablar voluntariamente, o podemos, por ejemplo, levantar los hombros voluntariamente. O sea, los núcleos de los pares craneales van a controlar específicamente muchas de esas tareas, los núcleos motores. O sea, nosotros desde nuestra corteza podemos decir quiero hacer mala cara, buena cara, charlar, tragar, ¿cierto? Pero también hay otras cosas que son reflejas, ¿cierto? O sea, hay veces que una persona tiene dolor y así no quiera hace cara de dolor, ¿cierto? O sea, hay muchos núcleos motores que aunque son controlados por la corteza cerebral, también pueden tener respuestas reflejas. Más adelante van a ver reflejos y van a entender mucho mejor. Pero entonces los pares craneales que controlamos, motores que controlamos con la voluntad, también van a tener respuestas reflejas. Y está el reflejo nauseoso, el reflejo de la tos, los reflejos faciales, un montón de cosas que así uno no controle, uno va a mover espontáneamente algunos de esos. Entonces, en la base del tallo cerebral tenemos el tracto córtico-espinal y córtico-nuclear, es decir, la información somática que va hacia los núcleos motores de los pares craneales. La base es esa, lo rosado.
El tegmento lo podemos subdividir en dos láminas más. O sea, esto usted, en neuroanatomía, entre más subdividido esté mejor. Entonces, dividimos la lámina del tegmento en dos láminas, una lámina dorsal y una lámina ventral. Y en cada una de esas láminas vamos a encontrar algunas cosas puntuales. En la lámina ventral vamos a encontrar una cosa muy especial que se llama núcleos motores suplementarios. Los núcleos motores suplementarios son unos núcleos que son muy importantes en el control del movimiento, pero que no generan movimiento, ¿cierto? Un ejemplo que probablemente sea el ejemplo más importante que ustedes deban conocer es que en el tegmento ventral del mesencéfalo se encuentran unos núcleos que se llaman la sustancia nigra. La sustancia nigra son unos núcleos propios del mesencéfalo, de la base del tegmento del mesencéfalo, que son muy importantes para controlar la coordinación del movimiento y la velocidad del movimiento. Si eso se daña, aparece una enfermedad que se llama el síndrome de Parkinson, ¿cierto? Que se caracteriza por un temblor. Las personas que tienen enfermedad de Parkinson inicialmente tienen movimiento voluntario, pero el movimiento es deficiente, dado que está dañado un núcleo motor accesorio. Entonces, los núcleos motores accesorios, muchos se encuentran en el tegmento del tallo cerebral y lo que hacen es ayudar a que el movimiento se dé adecuadamente. La sustancia nigra no es el único. En el mesencéfalo hay otro que se llama los núcleos rojos. En la protuberancia tenemos una cosa que se llama los núcleos pontinos, y en el bulbo está la oliva inferior. Ese núcleo que alcanzamos a reconocer como el abultamiento de la oliva, en realidad es un conjunto de neuronas que es muy importante también para asegurar el movimiento. Y hay otra cosa que se llama sustancia reticular, que es una red de neuronas que está propiamente en el tegmento de todo el tallo cerebral, que integra la actividad de todo el tallo cerebral. Más adelante vamos a tener una diapositiva sobre eso. En el tegmento dorsal vamos a encontrar típicamente los núcleos de los pares craneales, y dentro de los núcleos de los pares craneales pues podemos dividirlos según su función: los motores somáticos, los motores autonómicos, los sensitivos somáticos y los sensitivos autonómicos. Entonces, hay información motora que controlamos con la voluntad, somático. Hay fenómenos motores que controlamos con el sistema nervioso autónomo, como salivar, lagrimar, echar mocos. Entonces, pues eso tendrá un sistema motor que nos asegure echar mocos, y pues eso será el sistema motor autonómico. Pero también habrá información que entra, información aferente, que está encargada, por ejemplo, que haya un olor o que haya un estímulo en la boca que nos haga generar más saliva sin que lo hagamos consciente. Entonces también habrá información aferente autonómica y habrá información aferente somática, cosas de las que sí nos vamos a dar cuenta y que vamos a tener conciencia de esto. También vamos a encontrar sustancia reticular. Ya les había dicho que eso es una red de neuronas que integra la actividad del tallo cerebral, y adicionalmente vamos a encontrar los tractos ascendentes, la información que sube, que ya fue recogida, sea por las neuronas de la ganglio de la raíz dorsal, es decir, del sistema posterior de la médula espinal, que ascienden hacia el tálamo para llegar a la corteza, o información que es recogida por los núcleos de los pares craneales, que también van a ascender desde el tálamo hacia la corteza. Entonces, dependiendo del sitio de la lesión, el problema aquí en tallo cerebral es que eso, cuando se daña, es muy grave. O sea, si uno puede tener una lesión que incluya actividad somática, actividad autonómica, y en lo autonómico puede ser que esté, por ejemplo, no sé, lo que controle nuestra respiración espontánea. O sea, en el bulbo vamos a encontrar, por ejemplo, la representación del nervio vago, y el nervio vago es muy importante para que el corazón, los pulmones y la tripa funcionen adecuadamente. Entonces, si uno tiene una lesión en el bulbo, pues incluirá una lesión que afecte al nervio vago. Entonces, es muy importante tener presente estas láminas para entender eso. Y luego tenemos el techo, que si ustedes ven, el techo en la parte del bulbo y la protuberancia es pequeñito, y está representado como el techo como tal del cuarto ventrículo, ¿cierto? O sea, como que los límites que forma el cuarto ventrículo los forma el tectum.
Pero cuando llegamos al mesencéfalo, encontramos la lámina cuadrigémina. Ustedes ven ahí que en la porción más cefálica de este gráfico aparece súper grande, en verde, la lámina cuadrigémina. Entonces, pues, digamos que lo más típico del tectum es la lámina cuadrigémina, que es del mesencéfalo.